Capítulo 3. Hablando, pensando / conversación mental demonio / dios o algo similar jutsu. Enfrentando tus miedos, al asomar los primeros rayos de luz en el horizonte, se encontraron cayendo sobre la aldea dormida de Konohana, iluminando lentamente el monumento del Hokage, así como la figura vestida de naranja que se alzaba sobre la cabeza del tercer Hokage. La figura rubia observaba en silencio la aldea mientras los primeros rayos del nuevo día comenzaban a iluminarla. Los últimos 4 años habían sido difíciles para nuestro joven héroe, pero a pesar de las dificultades, había logrado perseverar ante lo que su vida se había convertido poco a poco. Mientras sus ojos recorrían el pueblo, vislumbró a lo lejos el tejado de su casa, donde sin duda en ese preciso instante sus hermanas y padres se frotaban los ojos para despejarse y prepararse para el día que les esperaba. Al pensar en su familia, no pudo evitar sentir arrepentimiento por los últimos 4 años que había pasado con ellos, y por todas las veces que se había visto obligado a, lo que él mismo era, desvanecerse en el fondo de sus vidas, pero tal fue el precio de su convicción, su fe. Escena retrospectiva, era el 9º cumpleaños de las trillizas, y Naruto estaba prácticamente emocionado. Por fin había llegado el momento. Había esperado y esperado, pero por fin iba a empezar a entrenar con sus hermanas. Mientras se apresuraba a ponerse un sencillo pantalón naranja y una camiseta blanca con el remolino Uzumaki en rojo brillante en la espalda, miró a su alrededor y vio su propia sonrisa desde el espejo frente a él. Un chico rubio lo miró. Sus ojos azules y morados, que giraban en círculos, se alzaron y sus labios reflejaron emoción. Los pocos años de envejecimiento habían contribuido poco a su crecimiento, aunque el entrenamiento regular con su mejor amiga Hinata le había permitido perder poco a poco la grasa de bebé que aún conservaba hace solo unos años. Aparte de esto, el único cambio real que experimentó fue el alargamiento gradual de su cabello, que ahora se parecía mucho al de su padre. El lío puntiagudo que ondeaba alrededor de su cabeza mientras su rostro se miraba felizmente en el reflejo. Hoy es el día. Comenzaré mi entrenamiento y me convertiré en el mejor shinobi que la hoja haya conocido, Datebayo. El rubio prácticamente rugió mentalmente mientras terminaba de ponerse la ropa, justo cuando una voz que conocía bien habló solo para él. Sí, te escuchamos las primeras 100 veces, plantita. Aunque conociéndote, nos esperan otras 100 más, respondió Jubi, negando con la cabeza, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. Naruto no había sido el único que esperaba con ansias este día. Había estado sentada con la misma ilusión durante todo el año, ayudando a guiar a su joven anfitrión. Idealmente, sus pensamientos se dirigieron a por qué rezaba en secreto por estar equivocada al dudar de su familia, incluso mientras destellos de la vida del chico rubio se asomaban ante sus ojos de medianoche. Durante el último año, había observado impotente como él, incapaz de hacer algo más que consolarlo, veía a sus hermanas superarlo en clase, en habilidad, y en el amor de sus padres, cada una herida en el corazón del chico. Quizás hubiera podido engañar a sus padres, incluso a sus hermanas, pero Jubi sabía que el chico se estaba desgarrando por dentro al alejarse lentamente de ellos, y junto con ese dolor crecía la ira de otro. Sí, te dijimos, Jubi, que solo teníamos que esperar. Ahora vamos a aprender todos estos increíbles justus. No olvides aprenderlos bien. Queremos ser los mejores. Gritó otra voz desde la mente del chico, también llena de entusiasmo por el próximo entrenamiento. Bien. Vamos. Gritó el rubio emocionado mientras salía de su habitación y se dirigía al pasillo, comenzando a bajar las escaleras antes de que la puerta de su dormitorio se cerrara tras él. Cuando Naruto llegó al piso inferior, se giró hacia la sala de estar solo para ser casi derribado por un pequeño misil rojo que se estrelló contra su estómago con un emocionado grito de saludo. Aniki. Llamó Mito mientras se plantaba en su pecho, girando su rostro sonriente hacia él mientras su flequillo rojo caía sobre sus mejillas sonrientes. ¡Feliz cumpleaños, Aniki! Rió entre dientes la pequeña pelirroja terrorífica, todavía sonriendo felizmente a su hermano. Sus pequeños brazos lo rodearon de modo que colgaba ligeramente del piso de madera del rellano. Hola Mito, respondió Naruto mientras recuperaba el aliento y se inclinó para devolverle el abrazo a su hermana menor, lo que la hizo soltar una risita mientras se acercaba más a él. Entonces, Mito, ¿dónde están todos? ¿La fiesta va a comenzar pronto?, preguntó el chico mientras Mito se apartaba de su agarre mortal sobre él, parpadeando un par de ojos violetas hacia él mientras adoptaba una pose de pensamiento.
Naru y Minato-san todavía se están preparando, pero Kazan y Tousan dijeron que necesitaban un momento privado y tenía que esperar aquí afuera, respondió la chica finalmente permitiendo que Naruto se soltara de su agarre para que la pequeña pelirroja ahora estuviera frente a él todavía sonriendo mientras lo miraba. Me pregunto por qué no querían a Mito con ellos. Debe ser algo muy importante. Pensó Naruto mientras se dejaba arrastrar lentamente hacia la sala de estar, pasando por un pequeño pasillo, con las paredes cubiertas de fotografías sonrientes de la familia en diversos estados de felicidad. Digo que vayamos a comprobarlo, tal vez sea sobre nuestro entrenamiento o sobre alguna misión secreta genial, llamó la otra voz dentro de la mente del chico mientras su compañera expresaba su propia opinión de la noticia. Supongo que no sería mala idea escuchar un poco. Después de todo, serás un shinobi, y la recopilación de información te ayudará en ese sentido, añadió Jubi, mostrando cierta curiosidad. Genial, entonces la operación de espionaje está en marcha. Pensó Naruto, dejando que una expresión traviesa se extendiera por su rostro al llegar a la sala de estar. Su mirada se dirigió al pasillo que conducía a la habitación de sus padres. Pero primero, ¿cómo distraer a Mito? Puede que sea muchas cosas, pero el silencio no es una de ellas. Vaya, esa era una de las pocas razones por las que Hanabi aún podía esquivar a la pequeña. Eso y que había logrado activar su Byakugan a la asombrosa edad de 3 años gracias a sus constantes y conmocionantes saludos. Yashi estaba tan complacido con el logro de su hijo que pasó la semana siguiente alardeando de ello gracias a su excelente entrenamiento, y demostrando a cualquiera que lo escuchara lo bien que Hanabi era apartamento para el puesto de futuro heredero. Mientras tanto, Hitomi, Naruto y Hinata se reían entre dientes sabiendo que solo lo había activado para intentar escapar de la persecución de Mito un día durante sus Juegos de la Mancha. El recuerdo de Hanabi lanzándose repentinamente al suelo mientras Mito volaba sobre él hacia uno de los estanques del jardín aún traía sonrisas a los 3 rostros al recordar la emoción del pequeño cuando levantó la vista y vio a la niña de los calcetines volverse hacia él con una expresión de sorpresa estampada en su rostro junto con su enmarañado cabello rojo. Oye Mito, ¿podrías esperarme aquí afuera? Voy a ver a Kazan y Tousan, pero vuelvo enseguida, lo prometo, sonrió Naruto mientras Mito se giraba para parpadear hacia él por un momento. Ante sus palabras, el rostro de Mito lentamente adoptó una expresión de puchero y cruzó sus pequeños brazos frente a ella mientras miraba al rubio. Bueno, no creo que esté muy interesada, Seedling. Rió Jubi mientras Mito bajaba lentamente los brazos. Está bien, Aniki, murmuró la niña mientras se acercaba al sofá para incorporarse. Al empezar a subirse a los cojines, sintió que unos brazos la ayudaban a levantarse y, al girarse, vio a Naruto sonriéndole suavemente. A pesar de sí misma, Mito descubrió que una sonrisa se dibujaba en su rostro y pronto recuperó su sonrisa habitual al ver a Naruto retroceder. Está bien Aniki, pero será mejor que regreses enseguida. Llamó Mito, su voz una vez más con un tono alegre mientras de repente se interesó en ajustar su vestido de fiesta blanco. El mismo Imoto de siempre. Naruto rió para sí mismo mientras avanzaba por el pasillo hacia la habitación de sus padres tan sigilosamente como pudo, deslizándose hacia adelante hasta llegar justo afuera de la habitación. Pegando la oreja a la pared, apenas pudo distinguir voces adentro. Entonces, Minato, ¿con qué crees que deberíamos empezar con Naruto? ¿Estaba pensando en empezar con Taijutsu, o crees que sería mejor el control de chakra? Preguntó Kusina desde donde estaba sentada frente al espejo de su gabinete arreglando su cabello de modo que una sola cola de caballo roja cayera hacia adelante sobre su pecho, enmarcando la parte posterior de su cabeza en una elegante cascada de cabello sedoso. ¿Qué fue eso, Kusina? Preguntó Minato desde el baño contiguo al salir, con una toalla envuelta alrededor del cuerpo mientras la otra se secaba el pelo, amortiguando un poco su respuesta. Volviéndose con una expresión ligeramente molesta, Kusina vio cómo la toalla caía de la cabeza de su esposo al repetir la pregunta. Dije que crees que deberíamos empezar con Naruto ahora que va a empezar su entrenamiento. Preguntó el pelirrojo justo cuando Minato se giraba hacia el armario que guardaba su ropa. Mientras sus palabras se cernían sobre el pequeño espacio que los separaba, Minato se detuvo. Sus ojos azules se abrieron lentamente y reprimió una maldición silenciosa. En realidad, había estado temiendo este momento desde que había dicho que retrasaran el entrenamiento de los chicos el año anterior, y por ese temor había permitido que se le agotara el tiempo. Ahora estaba allí, en ese mismo día, y su temor solo era comparable a la fría realidad de lo que ahora enfrentaba.
Solo podía esperar que su esposa lo viera a su manera, y que tal vez su hijo pudiera perdonarlo por lo que estaba a punto de hacer. Minato tragó saliva ligeramente y se giró para encarar a su esposa, su rostro se puso serio mientras su mente recordaba ese fatídico día sabiendo que desde entonces ese día llegaría. Escena retrospectiva, era el día del 5º cumpleaños de sus hijos, 5 años desde que había recibido los 3 mejores regalos que jamás hubiera imaginado. Sonriendo levemente para sí mismo, el rubio recorrió con la mirada una foto feliz de su familia, con los niños de pie alrededor de su madre sentada, mientras los observaba a todos con alegría desde el marco de cristal. Minato, con un ligero temblor, volvió a su trabajo, ansioso por terminar los informes en su escritorio, mirando de vez en cuando a los 2 clones de sombra que también revisaban el papeleo acumulado, apresurándose para terminarlo y poder estar con su familia. Nota para agradecerle a Kusina nuevamente por sugerir los clones de sombra. Sonrió para sí mismo. Mientras observamos el progreso de la obra, sus ojos se fijaron en un reloj colgado frente a él, cuyas manecillas marcaban el mediodía. Cuando sus ojos volvieron a centrarse en su trabajo, el sonido de una ventana abriéndose detrás de él le hizo sonreír levemente mientras se giraba para saludar al único hombre que eligió esa forma particular de entrar a su oficina. Hola Minato, ¿cómo te trata esa gran silla? Bromeó Jiraiya mientras bajaba del alféizar de la ventana. La pequeña brisa de la ventana abierta sacudía su mata de cabello blanco mientras giraba su rostro mayor hacia el ocaje. No está mal, sensei, solo estoy trabajando un poco más antes de irme a casa. Ya sabes, los trillizos van a cumplir 5 años, ¿sabes? Kusina y yo estábamos pensando en empezar con los 3 con lo básico para que estén listos para la academia el año que viene. Ah, y más te vale estar allí esta noche o Tsunade te rastreará y te arrastrará hasta allí, sonrió el rubio Hokage mientras dejaba el bolígrafo y observaba cómo Jiraiya se movía lentamente para sentarse en uno de los grandes asientos que estaban justo delante del escritorio del Hokage. Así es, niño. Bueno, menos mal que llegué aquí cuando lo hice, respondió el sabio sapo, inclinándose ligeramente hacia adelante y con el rostro un poco más serio. ¿Por qué es eso? Preguntó Minato con una nota de curiosidad hacia su sensei, mientras percibía el cambio en las palabras de su sensei. Bueno, ¿ves, Gaki, recuerdas al gran sabio sapo? Respondió Jiraiya mirando directamente a los ojos del joven mientras Minato se detenía por un momento para recordar sus días de aprendizaje con su sensei. Sí, el responsable de establecer las profecías, ¿verdad? ¿No fue la última justo antes del comienzo de la Tercera Guerra? Preguntó Minato mientras Jiraiya asentía levemente. Así es, intentó advertirnos sobre todo el asunto, incluso nos dio una pista sobre la destrucción de los remolinos, si hubiéramos estado dispuestos a escucharlo, incluso podríamos haber evitado la caída de la aldea, suspiró el sabio mientras se sacudía ligeramente, volviendo a concentrarse en el Hokage. Pero bueno, el punto es que ha creado otra profecía, hijo. Una profecía que concierne a tus hijos. Terminó Jiraiya mientras Minato parecía ligeramente sorprendido. ¿Otra profecía? Espera, ¿dijiste que era sobre mis hijos? ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Qué era? Preguntó el rubio Hokage mientras una pequeña cantidad de preocupación comenzaba a entrar en su voz. Tranquilo, chico, la profecía decía, un gran mal descenderá sobre el mundo ninja, y 2 que comparten una gran carga con la sangre de mi estudiante y la sangre de la hoja serán quienes determinen el destino del mundo. Continuó diciendo que los 2 o se unirían y unirían sus fuerzas para vencer la oscuridad, o uno caería, y el restante tendría entonces la opción de salvar o condenar al mundo ninja, concluyó Jiraiya con una mirada firme, mientras que Minato, frente a él, parecía ligeramente horrorizado. Espera. ¿Cómo que uno puede caerse? ¿Me estás diciendo que uno de mis hijos va a morir? Gritó Minato, tirando su silla al suelo mientras se elevaba imponente sobre el sabio. Sus ojos brillaban mientras sus manos se cerraban en puños. Mientras Minato comenzaba a desatar oleadas de ira, Jiraiya levantó las manos fingiendo mientras continuaba. No, niño, recuerda lo que decía antes. Si unen sus poderes, salvarán el mundo, no hay problema. Tu familia estará bien mientras no ignoremos la profecía. Respondió el sabio, agitando ambas manos frente a sí, como para protegerse de la ira del rubio. Mientras Minato se relajaba un poco, se inclinó y reposicionó su silla, permitiéndose un momento de tranquilidad mientras su mente se concentraba en las palabras de su sensei. Cálmate, Minato, el pánico no te ayudará. Así que 2 de mis hijos serán los de la profecía que deberían cubrir la sangre del estudiante mencionado, ¿de acuerdo?
En cuanto a la sangre del árbol, bueno, es fácil, después de todo, esto es Konoha, así que es fácil, así que eso deja a la última pista compartiendo una carga. Pensó mientras recolocaba lentamente su silla, hundiéndose en ella un momento después, mientras su atención volvía a su sensei. ¿Entonces crees que esta profecía se refiere a mi hija Jiraiya? Dijo Minato en voz baja mientras recordaba el ataque del Kyuubi y el sellado que tuvo lugar. La pista final encajó en su lugar cuando terminó de hablar. En resumen, chico. Cumplen con todos los requisitos de la profecía. O sea, ¿qué es más pesado que el maldito Kyuubi? Y, a menos que tu hijo esté construyendo su propia aldea en secreto, tienen que ser ellos, respondió con seguridad, sonriendo levemente mientras intentaba animar el ambiente. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Quiero decir, la profecía dice que uno puede caer a menos que se mantenga unido. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que eso no suceda? Preguntó Minato mientras miraba a su sensei. No lo sé, chico. Solo puedo pensar en vigilarlos y asegurarme de que trabajen bien juntos, sin distracciones. Simplemente hacerlos lo mejor posible y tener fe en ellos y en la profecía, respondió Jiraiya mientras Minato asentía levemente. Supongo que eso es todo lo que podemos hacer. Bueno, Kusina y yo podemos manejarlo perfectamente. Estoy seguro de que los niños no tendrán ningún problema trabajando juntos. Además, no es como si no estuviéramos ya planeando convertirlos en los mejores shinobi kunoichi posibles, sonrió Minato, dejando algo de preocupación mientras pensaba cómo darle la noticia a Kusina esa noche. ¿Qué pasa con Naruto? Preguntó Jiraiya interrumpiendo el hilo de pensamiento del rubio mientras volvía a mirar al sabio. ¿Qué hay de Naruto? ¿Qué quieres decir, sensei? Preguntó Minato al ver al sabio moverse ligeramente como si de repente se sintiera incómodo. Ay, no entiende de qué hablo. Debería haber imaginado que las cosas no irían bien. Pensó el sabio mientras se preparaba para la inminente reacción, una para la que se había estado preparando desde que escuchó la profecía. Lo que quiero decir, chico, es que tenemos que centrarnos en Naruto y Minami, o nos arriesgamos a arruinar la profecía y perderlas. Son los dos los que llevan la carga, no tres, chico. Respondió Jiraiya, mirando a su alumno a los ojos, al comprender. Por un instante, Minato se quedó mirando al hombre frente a él mientras sus manos, inconscientemente, empezaban a agarrar el apoyabrazos, haciendo que la madera se astillara bajo su agarre. Sensei, más le vale no preguntarme qué creo que es, respondió Minato con una creciente ira y miedo que luchaba por controlar su mente. Frente a él, Jiraiya permaneció firme mientras miraba a su estudiante a los ojos. Mira, chico, esto no va a ser fácil, pero tienes que pensar como Hokage. Si arriesgamos a tus hijas, también arriesgamos la aldea. Demonios, arriesgamos el mundo entero. Pase lo que pase, tenemos que asegurarnos de que tus hijas estén preparadas para lo que viene, respondió Jiraiya con un tono casi vacío mientras seguía hablando. Tenemos que asegurarnos de que Naruto y Minami se mantengan unidos, y no podemos arriesgarnos a arruinarlo. No odio a Naruto Minato, ni tú tampoco, pero podría arruinar su entrenamiento aunque no sea su intención. ¿Y si Naruto y Naruto se acercaran más que Minami y Naruto? Ya se parecen tanto que no puedes decirme que no podría pasar. O si Minami y Naruto superaran a Naruto. Ya sabes que tarda más en aprender que ellos. Si él forma parte del entrenamiento, nos arriesgamos demasiado, terminó Jiraiya con solemnidad. Así que lo tiramos a la mierda. ¿Me estás pidiendo que descuide a mi hijo por el bien de...? Comenzó Minato mientras su voz se elevaba en un grito de ira que fue interrumpido por el de su sensei. Por el bien de todos, niño, incluyendo a él. Interrumpió Jiraiya a Minato y se levantó de su asiento. Si este problema se acaba y perdemos a una de tus chicas, podríamos perder el mundo entero. ¿Qué importará que tu hijo no se siente excluido si todos mueren? Maldición, niño. A mí tampoco me gusta, pero tenemos una opción. El mundo o tu hijo, y no voy a perder el mundo por un niño al que perderíamos de todos modos. Gritó Jiraiya mientras Minato sentía que se le paraba el corazón al ver la imagen de una ciudad en llamas iluminar su mente. Los rostros sonrientes de su familia ahora eran miradas atormentadas y todo lo que amaba había desaparecido para siempre. Minato solo pudo mirar el rostro de su sensei y comprender lo que decía. El miedo se abría paso lentamente en su mente al sentir que la pelea lo abandonaba. ¿Qué importaría al final si Naruto era feliz si les costaba el mundo? Además, no era como si abandonara a su hijo, ¿verdad? Solo sería un entrenamiento. Siempre podría hacerlo más tarde, cuando las chicas estuvieran más cerca. Sí, no hay problema en esperar. El tercero te dejó para proteger esta aldea, y a veces eso implica tomar decisiones difíciles.
Sabías que al ponerte ese sombrero, le debías a todos en esta aldea hacer lo correcto. Pensó, y su mirada se posó en la foto de su escritorio, las sonrisas que juró proteger. Está bien, Jiraiya, tienes razón. Tendremos que compensar a Naruto cuando las chicas sean lo suficientemente fuertes en su entrenamiento, respondió Minato con tristeza mientras miraba a su sensei a la cara. Lo siento, niño, sé que es difícil, pero todo saldrá bien. Pasaré de vez en cuando para ayudarte a entrenar a los niños. Ya verás, al final todo saldrá bien. Te lo prometo, respondió el sabio con una sonrisa triste. Ninguno de los dos habló durante los siguientes minutos, con el peso de la decisión sobre sus hombros. Empezaban un camino con la intención de salvar a todos sus seres queridos. Pero las buenas intenciones a menudo allanaban el camino hacia los Shinigamis, y esta no sería la excepción. Fin del flashback. Mientras los recuerdos de ese fatídico día pasaban ante los ojos de Minato, se preparó para la discusión que sabía que se avecinaba, su resolución tan sólida como una piedra mientras avanzaba con la intención de proteger su futuro. Bueno, Kushina, lo he estado pensando últimamente y no estoy tan seguro de que Naruto esté realmente listo para comenzar su entrenamiento con las chicas, respondió Minato. Sus palabras tomaron a Kushina con la guardia baja mientras parpadeaba un par de veces antes de que sus ojos se entrecerraran peligrosamente mientras se concentraba en Minato. Disculpe. Susurró en un tono peligroso, mientras miraba a Minato, quien no había apartado la mirada de ella. ¿Te importaría repetirlo, cariño? Porque parecía que nos pedías que pospusiéramos el entrenamiento de nuestro hijo después de que ha esperado 2 años para empezar. Después de que prometimos que podría empezar este año. Continuó, dejando que la ira la inundara mientras hablaba. A pesar del miedo que sintió en el momento en que Minato se tranquilizó, había temido esto, pero no se rendiría cuando las cosas se pusieran difíciles. Era el Hokage, y no se dejaría disuadir tan fácilmente, aunque una pequeña parte de él deseara que así fuera. Digo, Kushina, que ambos sabemos que Naruto sigue haciendo bromas y causando problemas en clase. Aún no muestra actitudes para ser un shinobi. Si lo ponemos ahora, tendremos que cuidarlo los dos para asegurarnos de que esté bien cuidado, respondió Minato mientras Kushina seguía mirándolo fijamente. Si lo incluyéramos ahora al entrenamiento, solo estaríamos desviando la atención de Naruto y Minami, y ambos están en los niveles avanzados de su entrenamiento. Dejarlos ahora es peligroso, continuó, incluso mientras sentía que su corazón se endurecía poco a poco. Ah, ¿te refieres a cómo los hemos estado entrenando sin él durante los últimos 2 años, Minato? ¿O olvidaste ese pequeño detalle? ¿Cómo es justo descuidar a Naruto por ellos? Replicó Kushina, poniéndose de pie. Sea como sea, no podemos solucionarlo perjudicando el entrenamiento de Minima y Naruto solo para que Naruto no se sienta excluido. Kushina, las chicas tienen una carga que Naruto no tiene, debemos asegurarnos de que estén bien cuidadas. Respondió Minato, manteniéndose firme mientras Kushina avanzaba hacia él. Oh, entonces lo dejamos a la intemperie, ¿esa es tu respuesta, sabio Hokage? Ni siquiera un clon. ¿Por qué su dispersión arruina nuestro entrenamiento? Citó Kushina, arrojando la razón de Minato para la ausencia de clones junto con un dedo que le clavó en el pecho. Tragando saliva, Minato miró a su esposa mientras respondía. Kushina, ¿qué te pasó cuando eras un Jinchuriki de la aldea? Susurró Minato en voz baja, su tono solemne mientras sentía una punzada de culpa por usar el pasado de su esposa en su contra. Ante sus palabras, Kushina retrocedió como si la hubieran abofeteado. Abría y cerraba la boca sin poder articular palabra. Los recuerdos de su secuestro casi exitoso pasaron ante sus ojos. Al ver su incertidumbre, Minato aprovechó su ventaja y controló cuidadosamente su tono. En este momento, tanto Naruto como Minami corren el mismo peligro que tú. No solo son Jinchuriki, sino también mis hijas. Kumo intentó robar el Byakugan secuestrando a la hija de Itomi hace apenas unos años. Esto es un verdadero peligro para ellas y deben estar preparadas porque las enviaremos a un mundo con una diana pintada en ellas. Continuó mientras Kushina volvía a la realidad. Pero. Kushina comenzó a responder, pero Minato insistió. No podemos arriesgarnos a que no estén preparados para este mundo, aunque eso signifique que Naruto tenga que esperar un poco más para entrenar. Kushina, sabíamos que correrían peligro por llevar el Kyuubi como tú, y no quiero verlos sufrir como tú, continuó Minato, mientras caminaba hacia adelante, abrazando a Kushina y sintiendo su cuerpo estremecerse bajo su agarre. Pero Naruto.
susurró Kusina luchando por hablar con su voz temblorosa mientras sus ojos se dirigían lentamente hacia Minato. Él no tiene el Kyuubi en él, Kusina, y el linaje Uzumaki no muestra signos visibles como en Mito y Minami, así que es aún menos peligroso. Es nuestro hijo, pero no es un objetivo como las chicas, respondió Minato con voz tranquilizadora mientras la mente de Kusina seguía dando vueltas al miedo que se apoderaba de ella poco a poco. Además, no es que vayamos a abandonarlo. Una vez que las chicas estén listas, podemos empezar a entrenar con Mito. Con las dos juntas, no tardará en convertirse en un shinobi increíble. Incluso Naruto y Minami pueden ayudarnos si queremos. Nos tendrá a todas ahí para él, ¿verdad? Terminó con una pequeña sonrisa, ofreciéndole a Kusina la esperanza que necesitaba para escapar de sus crecientes miedos. Prométemelo, susurró Kusina en voz baja mientras su temblor se desvanecía lentamente. Prométeme que estará bien, Minato, prométeme que estamos haciendo lo correcto para él, suplicó la mujer, rezando para sí misma para que su esposo se detuviera, incluso mientras comprendía lo que le iba a pedir a su hijo. Te lo prometo, Kusina, haremos lo que sea necesario para protegerlos a todos. Ahora, preparémonos para ellos. Después de todo, tenemos una fiesta a la que asistir, y no podemos arruinársela estando tristes, sonrió Minato, sin saber que en ese momento Naruto estaba viendo cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. Afuera de la habitación de los padres, Naruto se quedó congelado mientras terminaba de escuchar a sus padres hablar, sus brazos lo empujaban ligeramente lejos de la pared, su cuerpo se movía como si estuviera en trance mientras lentamente giraba para caminar lentamente por el pasillo de regreso por donde había venido. ¿Pero por qué? Dijeron que empezaría este año. Claro que Naruto y Minami necesitan atención, pero ¿y yo? Dijeron que si esperaba, también recibiría entrenamiento. No es justo, ¿por qué me piden que espere aún más? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Pensó Naruto mientras caminaba lentamente por el pasillo. Sus pies pronto cruzaron hacia la sala de estar mientras su mente seguía dándole vueltas. Plántula, lo siento mucho. Sé cuánto te debe doler esto, pero debes mantenerte fuerte. El mundo no siempre es justo, pero no puedes dejar que esto te venza, consoló Jubi mientras observaba al chico, maldiciéndose en secreto por haber tenido razón sobre sus padres todo este tiempo. Pero lleva 2 años esperando. No es justo. ¿Por qué le piden que espere aún más? Ay, ¿qué les pasa? ¿Por qué son tan importantes Naruto y Minami? Gritó el otro miembro del trío mientras su mente se enfurecía en sus mentes conectadas. No lo sé, pero la verdad es que no podemos hacer nada al respecto. Bueno, podríamos ir a ver a las chicas y mostrarles que mi hijo menor no es gran cosa comparado con su madre, añadió Jubi mientras la otra voz se convertía lentamente en murmullos de ira. No culpes a Minami ni a Naruto, por favor, está bien. Llegaron los pensamientos de Naruto, haciendo que ambas voces se callaran de repente. ¿Qué? Fueron las respuestas de ambos, recibiendo solo silencio como respuesta. Naruto, ¿qué quieres decir con que está bien? En realidad no puedes creer que esto esté bien. Rompieron su promesa contigo otra vez. ¿Cuánto tiempo más vas a defenderlos? ¿No puedes seguir sufriendo por ellos? Llamó Jubi con una indirecta y desesperación en su voz que finalmente provocó una respuesta del chico. No soy Jubi. Esto llamó la atención de los otros dos oradores. Pero tampoco puedo odiarlos por querer cuidar a mis hermanas, continuó mientras ambas voces se quedaban en silencio. Sé que lo que hacen no es justo, pero es como dijiste, Jubi, la vida no siempre es justa, y supongo que no soy tan importante para ellos como mis hermanas. Respondió el rubio, dejando que se le formaran pequeñas lágrimas en los ojos. Plántula. Susurró Jubi con preocupación mientras Naruto se sacudía, conteniendo las lágrimas mientras hablaba a continuación. Pero no dejaré que esto me venza. Seguiré entrenando para protegerlos y cumpliré mi promesa, incluso si no cuento con su ayuda. Continuó Naruto mientras comenzaba a recomponerse lentamente. Tal vez deberías dejar la aldea para entrenar en otro lugar, oye, ¿por qué no ir y unirte a otra aldea? Eso les demostraría por tratarte así. Sugirió la otra voz mientras Naruto negaba con la cabeza con irritación. ¿Qué? ¿Estás loco? Si hiciera eso, ¿quién cuidaría de Mito? ¿Y qué pasaría si me uniera a otra aldea y tuviera que luchar contra Hinata o mis amigos? Y además, ¿a dónde iría? Ni siquiera sé dónde están las otras aldeas ocultas. Respondió Naruto mientras la otra voz se quedaba en silencio. Aunque me pese decirlo, estoy de acuerdo con Naruto. Si no dejara lugar a dudas, enviarían shinobi a buscarlo, e incluso si llegara a otra aldea oculta, la red de espías de los sapos podría encontrarlo y traerlo de vuelta. Eso si no lo rescatan y lo llevan de vuelta a Konoha.
aceptó Jubi mientras la otra voz resoplaba furiosa. Pero tiene que hacer algo. Lo están abandonando, argumentó la voz. Lo haré, respondió Naruto provocando que sus compañeros se quedaran en silencio. Seguiré entrenando con Hinata y me fortaleceré lo suficiente para cumplir mi promesa. Incluso protegeré a mi familia, les guste o no. Y cuando reciba mi entrenamiento, les demostraré lo fuerte que puedo ser para que vean que se equivocaron al dejarme atrás. Terminó el rubio mientras un pequeño silencio seguía sus palabras. Ah, qué terco. Bueno, yo tampoco me quedaré atrás, así que más te vale tener cuidado, Naruto. Gritó la voz mientras Naruto asentía mentalmente hacia su origen. Está bien, Plántula, lo haremos a tu manera, susurró Jubi mientras Naruto volvía a la realidad y veía a Mito sentado entre Naruto y Minami, los tres riendo alegremente mientras la pareja mayor jugueteaba con la pequeña pelirroja. Al ver a los tres, Naruto sintió una leve sonrisa dibujarse en su rostro a pesar de todo lo que había aprendido. Puede que estuviera enojado con su familia en ese momento, pero simplemente no era natural que los odiara. Los amaba profundamente, y en cierto modo, por eso esta última traición le dolió tanto. Idealmente, sus pensamientos volvieron a algo que Kushina le había dicho una vez. Cómo ser un Uzumaki significaba proteger a tu familia, incluso cuando no siempre lo deseas. Sonrió suavemente para sí mismo y asintió mientras sus pensamientos se dirigían a esas palabras. Él era Naruto Uzumaki Namikaze, y de ahora en adelante iba a mostrarle al mundo lo que eso significaba. Fin del flashback. Ahora, de pie sobre el monumento del Hokage, unos 4 años después de esa decisión, Naruto Uzumaki observaba la aldea desde arriba, con su rostro con una expresión de sombría determinación mientras inhalaba profundamente el nuevo día. Está bien, no hay vuelta atrás después de esto, se dijo a sí mismo mientras sentía un pequeño toque de emoción apoderándose de él. Solo quiero que sepas, Plántula, que pase lo que pase, ha sido un placer conocerte, gracias a Dios, Plántula. Habló Jubi, saludando desde su asiento en las ramas de su árbol. Una mirada firme en su rostro dibujó una sonrisa en los labios del chico. Recuerda que todo tu entrenamiento te ha preparado para este día. Haznos sentir orgullosos. Y muéstrales a esos vacas cómo hace las cosas un Uzumaki. Dijo el otro confidente de Naruto con tono alegre. Al terminar la segunda persona, un pequeño movimiento anunció su presencia en el acantilado, un instante antes de que ella hablara. Naruto-kun, ¿estás seguro de que esto no va demasiado lejos? Preguntó Hinata dando un paso adelante para pararse junto a él sobre la cabeza del tercer Hokage, mientras el viento soplaba su cabello azul estilo Hime mientras giraba sus pálidos ojos hacia el rubio a su lado. Créeme, Hinata-chan, esto va a ser lo mejor que hayamos hecho. ¿Qué pensarán Hanabi y Mito? Además, pasamos toda la noche trabajando en ello, no puedo desperdiciar todo nuestro esfuerzo, respondió Naruto, colocando una mano sobre el hombro de la pobre chica y apretándolo suavemente para consolarla. Sí, supongo que tienes razón, y creo que les gustará. Akasan también, sonrió Hinata mientras miraba hacia el pueblo donde se encontraba su complejo. Ambos adolescentes se quedaron allí parados unos momentos más mirando la ciudad mientras Hinata permitía que sus pensamientos viajaran a los últimos 4 años que la habían llevado a estar junto a Naruto en el Hokage de piedra. Escena retrospectiva, Naruto y Hinata estaban sentados juntos en un aula especial después de la salida de la academia. Algunos de sus compañeros, incluyendo a Sakura Ino, esperaban la llegada de su profesor, charlando desde el fondo de la clase. Tras decidir entrenar juntos, Hinata buscaba la manera de animar a Naruto tras enterarse de que sus padres habían vuelto a retrasar su entrenamiento. Así que, al enterarse de que iban a empezar a impartir clases adicionales para convertirse en ninja médico, pensó que era la oportunidad perfecta para que Naruto volviera a ser feliz. Sobre todo después de explicarle que ninguna de sus hermanas podría hacerlo debido a sus enormes reservas de chakra. Esto pareció haber surtido efecto, y ahora estaba sentada junto a Naruto, ambos observando la puerta con entusiasmo, esperando la llegada de su instructor, mientras a su alrededor la clase se llenaba lentamente de futuros estudiantes de todas las edades. Tras unos minutos, entró una mujer de cabello y ojos negros intensos, vestida con un kimono a juego y sosteniendo un cerdito entre los brazos, cruzando el pequeño suelo de madera para pararse frente a la pizarra, frente a los asientos elevados del aula. Hola a todos, seré su instructora, mi nombre es Shizune Kato, dijo Shizune sonriendo a los estudiantes reunidos, sus ojos se posaron en Naruto por un momento. Qué raro que Tsunade diga que Naruto siempre está haciendo el tonto. ¿Por qué estará aquí entonces? Pensó mientras apartaba la mirada del rubio. Es cierto que no conocía mucho al rubio.
solo conocía a las chicas por tener que ayudarlas a remendar después de su entrenamiento regular con Tsunade y, en general, por su escasa relación con la familia. Bueno, primero les doy la bienvenida a su primera lección del programa de entrenamiento médico. El Hokage y mi maestra Tsunade me han permitido iniciar este pequeño curso para que podamos empezar a preparar a los futuros genin para el campo si deciden ingresar después de graduarse. Si todos estudian con ahínco y prestan atención, no veo por qué no podemos hacer que aprendan al menos un jutsu antes de graduarse, pero más les vale estar listos para esforzarse, concluyó con una sonrisa al ver a todos los estudiantes mirando a su alrededor con entusiasmo. La lección transcurrió sin demasiados incidentes, a excepción de una niña que se desmayó cuando Shizune le cortó el brazo para demostrarle la forma correcta de vendar una herida, y la lección tuvo que pausarse porque la sacaron de la clase. Cuando la lección terminó y la mayoría de la clase se había marchado, Shizune notó que un par de estudiantes no habían devuelto su equipo. Miró a su alrededor por un momento y vio a los dos estudiantes todavía sentados en la mesa del fondo con uno de los maniquíes de prueba. Al mirar, notó el cabello azul y amarillo que significaba que eran Hinata y Naruto quienes aparentemente todavía estaban trabajando en la lección del día. Decidida a investigar, se acercó y vio que Naruto estaba envolviendo y volviendo a envolver el brazo del maniquí con Hinata, señalando donde se había equivocado antes de ponerse a trabajar de nuevo. Mientras observaba, Shizune no pudo evitar sorprenderse ya que en lugar de enojarse o molestarse con el consejo de Hinata, o con su propio fracaso, Naruto simplemente sonrió y procedió a intentarlo de nuevo, intentando seguir las instrucciones de las chicas. No se comporta para nada como me lo describió Tsunade. Parece un buen estudiante, pensó mientras Naruto finalmente lograba vendar el brazo y celebraba abrazando a la pobre chica a su lado, quien lamentablemente se desmayó como consecuencia. Supongo que le preguntaré a Tsunade cuando llegue al hospital más tarde. Pensó mientras veía a Naruto entrar en pánico por la inconsciente Hinata. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras él se giraba de un lado a otro antes de finalmente verla. Sensei, ayúdenme, Hinata se ha desmayado otra vez. ¿Qué hago?, preguntó, mirando a la mujer de cabello negro en busca de ayuda. Con un pequeño suspiro al pensar en lo despistados que podían ser los chicos, Shizune subió las escaleras del aula para pararse frente a la pareja y responder. Está bien Naruto, solo se desmayó, pero baja la cabeza con cuidado, se despertará en un rato, ¿de acuerdo?, respondió tratando de asegurarse de no reírse del pobre chico mientras se apresuraba a obedecer. Está bien, gracias Sensei, respondió Naruto y se apresuró a sentarse junto a Hinata, colocando su cabeza sobre sus piernas para que no descansara en el suelo. Shizune solo pudo reírse de la imagen que formaron mientras se iba, pensando en que la pobre chica probablemente se iba a desmayar nuevamente tan pronto como se diera cuenta de dónde había estado descansando. Después de eso, Naruto y Hinata siguieron asistiendo a las clases de Shizune, convirtiéndose en dos de los mejores estudiantes de la clase, solo superados por Sakura. La chica de cabello rosa parecía tener un don para el área y se adaptó como pez en el agua. Mientras tanto, Naruto y Hinata solían tener que esforzarse más, pero lograron ser lo suficientemente competentes como para que, al acercarse a su último año, ambos pudieran destacarse en el control de chakra de su grado. Aunque eso no fue lo único que aprendieron gracias a la instrucción de Shizune. Durante su último año, cuando la pareja se encontraba de nuevo quedándose después de clase, Hinata notó que Naruto se removía un poco en su asiento, mirándola de reojo de vez en cuando, antes de volverse hacia el frente de la clase, con un ligero rubor. Esto confundió a Hinata, pues era muy inusual que Naruto no fuera su habitual fanfarrón, preguntándose qué estaría pasando con su amiga rubia. Mientras tanto, en la mente de Naruto, otra mujer abordaba el mismo tema, solo que con su habitual sutileza. Bueno, ¿vas a decirle o simplemente vas a seguir actuando como si una burame te hubiera llenado los pantalones con sus insectos?, preguntó Jubi mirando la escena con una enorme sonrisa en su rostro mientras Naruto continuaba retorciéndose. Déjalo en paz, no es tan sencillo y lo sabes. Habló la única otra fuente de comunicación del Jubi, logrando solo dibujar una sonrisa más grande en los labios de la mujer. ¿Qué dijo? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Es mi mejor amiga?, preguntó Naruto preocupado, mostrando lo confundido que estaba con el asunto en el que se encontraba. Deberías haber pensado en eso antes de leer el último capítulo de ese libro de texto de medicina que Shizune les prestó.
O al menos antes de pedirme que te explicara qué pasa cuando una kunoichi y un shinobi se aman mucho, rió Hrubi al recordar cómo sus dos oyentes se pusieron rojos y se desmayaron cuando llegó la parte sobre las relaciones entre hombres y mujeres. ¡Ey! Gritaron dos voces todavía avergonzadas por ese episodio en particular. ¿Cómo íbamos a saber que se desmayaba por pensar en nosotros? Disparó Naruto. Sí, quiero decir que siempre pensamos que estaba enferma o algo así, o que sufría desmayos, agregó el otro mientras Hrubi daba un pequeño suspiro. Y el hecho de que solo hiciera esto cuando estaban cerca o decían algo vergonzoso sin querer no les alertó. Seedling, tienes que prestar atención si se te escapó, rió Hrubi con aire de superioridad. Ante esto, ambos se dieron por vencidos y optaron por continuar con su pequeño juego de inquietud, mirando de nuevo a la chica sentada a su lado. Pronto terminó la clase y Naruto y Hinata se dirigieron a uno de los campos de entrenamiento para trabajar un poco más antes de regresar a casa. Incluso después de llegar, Naruto aún no se había atrevido a hablar con Hinata, y estaba tan nervioso que, mientras practicaba el lanzamiento de Shuriken, acertó un tiro tan lejos del objetivo que este voló hacia el bosque que bordeaba el campo de entrenamiento. Finalmente, cuando estaban a punto de irse, Hrubi intervino e insistió, cortésmente, en que le preguntara. Naruto, di lo que vas a decir o haré que el ramen sepa gel para el cabello Uchiha por el resto de tu vida. Gritó la mujer de ojos negros que finalmente había perdido la paciencia esperando que el rubio dijera lo que vino a decir. Esto finalmente impulsó a Naruto a hablar. Hinata-chan. La llamó mientras ella terminaba de lanzar un kunai y se volvía hacia él. ¿Sí? ¿Qué pasa Naruto-kun? Preguntó Hinata mientras un rubor comenzaba a formarse en su rostro. Él me llamó Chan, Naruto me llamó Chan, pensó la chica sonriendo felizmente para sí misma mientras Naruto continuaba. Bueno, verás, me preguntaba si tú, quiero decir, quería saber si tú podrías, bueno, lo consiguió con toda la gracia y el aplomo de un hombre que se está ahogando. Solo pide o te juro que vuelo esto hueco que llamas cabeza ahora mismo. Gritó Hrubi, sabiendo que si alguien no le daba una patada en el trasero al chico, podría seguir parloteando toda la noche y no llegar a nada. Una vez más, ella era la patada en el trasero que Naruto necesitaba. Hinata, me preguntaba si te gustaría salir conmigo alguna vez. Gritó Naruto mientras su ansiedad y miedo cedían resultando en que él le gritara la pregunta como si estuviera audicionando para un puesto como megáfono humano. Tranquilo, muévete, vaca, ahora la mitad del pueblo probablemente te escuchó, dijo una voz burlona desde su cabeza mientras Naruto se congelaba de horror por lo que había hecho. Mientras tanto, Hrubi se había caído hacia atrás de su árbol y ahora estaba rodando por el suelo aullando de risa por toda la situación, sin poder creer que él acababa de gritarle eso de esa manera. ¡Ay, Dios mío, eso fue increíble! Ja 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 ja. Podrías haberlo pintado en el monumento del Hokage. Logró decir Hrubi entre risas. Hinata, por su parte, solo pudo mirar a Naruto con los ojos abiertos, intentando procesar lo que el rubio acababa de decir. Naruto-kun me acaba de invitar a salir. No, no te desmayes, ni te atrevas a desmayarte, respóndele. Oh, Dios, solo me está mirando. Haz algo, idiota, o pensará que no estás interesada. Vamos, chica, muévete. Gritó Hinata para sí misma, lo que resultó en una respuesta muy interesante. Me encantaría. Le gritó a Naruto antes de taparse la boca con ambas manos mientras se ponía del mismo tono que el cabello de Mito y trataba desesperadamente de mantenerse consciente. Jajajajajaje, Okami, no puedo respirar, esto es genial. Gritó Hrubi en la cabeza de Naruto, incluso mientras intentaba poseer lo que ella acababa de gritarle. Ella dijo que sí, wow, ya esto es lo mejor. Gritó el otro miembro de este evento mientras Naruto parpadeaba hacia su amiga más antigua. ¿De verdad Hinata-chan? Preguntó Naruto en voz baja intentando mirar a la chica mientras un rubor se extendía lentamente por su rostro. Ese sí Naruto-kun, realmente me gustaría salir contigo. Respondió Hinata también tratando de sostener su mirada a pesar de su rostro ardiente. Esto habría sido suficiente, sin embargo, una vez que sus ojos se iluminaron, cada uno se sonrojó tanto que ambos cayeron, con enormes sonrisas tontas en sus brillantes caras rojas, riéndose para sí mismos. El estrés de todo el evento finalmente pasó factura en ellos. En medio de la continua risa de Hrubi, solo una frase fue audible para nadie más que el otro compañero silencioso de Naruto. Jejejeje doble muerte ajajajajajejeje bufido. Fin del flashback. Tras un comienzo bastante vergonzoso, tuvieron su primera cita, y luego una segunda, hasta que, a mitad del último año, decidieron que eran novios.
Ambos acordaron mantener el asunto en secreto durante su tiempo en la escuela, pues no querían ser acosados en clase, y aunque ninguno lo admitía, ambos querían ocultárselo a sus familias un poco más por miedo a que alguno de ellos intentara separarlos. Un miedo que se acentuó en el chico rubio a medida que su situación familiar se deterioraba lentamente. Durante los últimos 4 años, la conexión de Naruto con su familia se había visto afectada en el mejor de los casos. No había hablado mucho con su padre fuera de las comidas, e incluso allí no tenía nada que decirle. Después de todo, ¿de qué hablar con él ahora que no parecía preocuparse por el entrenamiento ni el trabajo de Naruto en la academia? Cuando no estaba en la oficina, trabajaba con sus hermanas mayores, y como resultado, sus conversaciones siempre parecían girar en torno a ellas y su entrenamiento. Mientras tanto, las 2 hermanas habían empezado a distanciarse de su hermano, cada una por sus propios motivos. Al principio, Naruto solo quería que Mito le prestara atención a su hermano, y lo intentó presumiendo. Sin embargo, al no funcionar, también recurrió a menospreciarlo para demostrar que era superior a él en todos los sentidos. Si a esto le sumamos su naturaleza competitiva, la receta para el desastre era la clave. A pesar de esto, había comenzado a retroceder un poco después de un incidente en particular donde Mito le gritó por hablar mal de Naruto, lo que derivó en una discusión a gritos de la que ninguno se recuperó del todo. Después de eso, simplemente había optado por ignorar a su hermano y esforzarse por fortalecerse, mientras intentaba reparar la conexión con su hermana menor. Pero la mayor parte del daño ya estaba hecho, ya que después de haber sido hostil hacia Naruto durante tanto tiempo, ya no podía acercarse al chico sin que esos viejos sentimientos afloraran de nuevo, y por lo tanto, su relación con su hermano seguía en ruinas. Mientras tanto, Minami también se alejó de su hermano, pero en su caso era más por miedo a enfadarse con él. Hacía tiempo que se le había metido en la cabeza que la única razón por la que a Naruto no se le permitía entrenar con ellos era su propio comportamiento, y que él estaba optando por holgazanear y portarse mal, sin tomarse nada en serio, culpando a su vez de que lo excluyeran. Como resultado, lo que comenzó como una simple molestia por sus acciones pronto se convirtió en ira y, finalmente, en tristeza. En su mente, Naruto iba a lastimarse y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Asumió que sus padres también lo veían y que intentaban evitar que se convirtiera en shinobi al no entrenarlo para protegerlo. Como resultado, cada vez que se encontraba con su hermano, todo lo que podía expresar era molestia o tristeza porque parecía ignorar los esfuerzos de su familia por protegerlo de una vida para la que no era apartamento. Como resultado, no podía ver la verdadera razón de ninguno de los eventos que rodeaban a su hermano y simplemente se alejaba cada vez más de él, cegándola al esfuerzo que estaba dedicando a su sueño. Sin embargo, la última hermana, Mito, había seguido siendo la luz de Naruto, brindándole apoyo constante y amor. La pareja se había estrechado con el paso de los años, y gracias a él, ella también se había acercado a Nabi, quien, a pesar de lo que él decía, disfrutaba del tiempo que pasaba con ella y Naruto, aunque él nunca lo admitiera. Puede que el chico fuera el mejor amigo de Mito, pero aún le tenía terror a la demonio roja, como la llamaba. Entonces llegó el último miembro de su familia, y sin duda el más complicado para Naruto a la hora de ordenar sus sentimientos. Su Kazan Kusina había intentado permanecer como parte de su vida, incluso con el entrenamiento. Sin embargo, a pesar de sus aparentes esfuerzos, se distanció demasiado lentamente del chico. Al principio era simplemente llevarlo a comer ramen, o acompañarlo con Mito a visitar a Hitomi mientras los niños corrían, cosas pequeñas pero suficientes para demostrarle cuánto significaba todavía para ella. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, esos eventos comenzaron a ser cada vez menos comunes, los espacios entre sus viajes al puesto de ramen o simples visitas se hacían cada vez más largos con cada año que pasaba. La razón, tristemente, era que a medida que Kusina continuaba entrenando a sus hijas, encontraba cada vez menos tiempo para su hijo. No ayudaba que, además de esto, Naruto y Hinata trabajaran más juntos, y más tanto en sus clases de medicina como después. Ignorantes de esto, el tiempo que podrían haber pasado fue lentamente ocupado. La ignorancia de Kusina sobre la vida de su hijo hizo que planificar esos momentos fuera imposible para la pareja. Sin embargo, lo que más dañó su relación fueron las mentiras que Kusina había empezado a creer para lidiar con la creciente culpa que sentía por alejarse de su hijo. Kusina podía ser muchas cosas. Impetuosa a veces, testaruda y terca, pero nadie podía llamarla estúpida. En retrospectiva, podía ver cómo había permitido que sus propios miedos dañaran la relación con su hijo.
pero también permitió que su miedo a enfrentar su fracaso se convirtiera en un muro de negación que la separó de su gremio, acumulando razones y verdades falsas como un medio para contener la tormenta de fracaso que era su relación con su hijo mayor. Últimamente, esto le había causado cada vez más angustia. Durante su último año, había empezado a intentar dedicarle más tiempo, pero el problema era que había estado tan lejos de su vida que apenas tenía idea de por dónde empezar. Su única salvación era que, afortunadamente, Naruto parecía dispuesto a ser paciente con ella, aunque incluso su disposición a aceptarla no le servía de mucho, ya que Kushina seguía reprimiendo a su hijo. Al mismo tiempo, Hinata enfrentaba sus propios problemas familiares. Sin embargo, no todo fue malo, su madre y ella siguieron estando allí para ella a pesar de sus limitaciones, y su conexión con Hanabi en realidad fue muy agradable ya que continuó viéndola como su amada hermana mayor, que lo protegía del trato de lo que él llamaba el Diablo Rojo, a veces conocido como Mito. Donde las cosas empezaron a ir cuesta abajo fue con su padre. Con Hanabi entrenando, prácticamente había dejado a su hija a un lado, dejando un vacío en su familia. Además, su primo Neji había desarrollado una naturaleza competitiva como la de su padre y la suya, y como resultado, eran menos como una familia y más como equipos deportivos rivales, siempre intentando superarse mutuamente, dejando a su pariente más cercano como una fuente constante de abuso. Sin embargo, esto no era igual para todas las parejas de la misma edad. Además de la una a la otra, también habían encontrado compañía en sus compañeros de clase. Sakura había sido una sorpresa particular. Parecía que, una vez que encontró su lugar en el campo de la medicina, su confianza se había disparado. Con esto, se evitó el temido síntoma de FAM que parecía estar infectando a tantas chicas de la clase. También había mantenido una fuerte amistad con Ino, quien después de un tiempo se encontró en la clase de medicina junto con Sakura buscando impresionar a sus compañeros. También se habían acercado a Kiba, quien, a diferencia de algunos de la clase, había cogido mucho gusto con las bromas de Naruto y disfrutaba de su tiempo con los dos amigos. Tampoco ayudó que tanto Mito como Hinata pensaran que Akamaru era el mejor peluche del mundo. Eso llevó a la pareja a este momento en la cima del monumento al Hokage, mirando hacia abajo a la aldea, mientras los primeros vestigios de luz comenzaban a coronar el horizonte. Naruto-kun, ¿estás seguro de esto?, preguntó Hinata sonrojada mientras miraba nerviosamente hacia atrás, donde yacía envuelta una enorme lona. Bueno, Hinata-chan, una buena amiga mía, sugirió el método, y dijiste que querías contarles a todos sobre nosotros, le devolvió la sonrisa Naruto mientras sacaba un kunai y caminaba de regreso hacia una cuerda que estaba clavada al suelo. Pero Naruto, no estoy segura de que sea buena idea, continuó Hinata, permitiendo que su tartamudeo volviera momentáneamente ante el evento que se avecinaba. Está bien Hinata-chan, pase lo que pase, estaremos bien, ahora mira esto, va a ser genial. Sonrió Naruto mientras cortaba la cuerda detrás de él con una sonrisa deslumbrante en su rostro. Con un revoloteo de lona y un pequeño movimiento de túnicas, una pancarta descendió sobre los rostros del Hokage, rodando hasta la mitad de la montaña mientras oscurecía los ojos de los rostros de piedra. Los primeros en notar el movimiento fueron los centinelas en las murallas exteriores de la aldea, cuando el revoloteo blanco les llamó la atención. La reacción de ellos fue diferente dependiendo del individuo. Mientras que varios simplemente se quedaron atónitos ante el mensaje que ahora tenían frente a ellos, junto con la idea de que aparentemente se les había pasado tan fácilmente, dejó a varios momentáneamente estupefactos. Otros, particularmente del grupo demográfico femenino, se reían para sí mismos pensando en lo lindo que era todo el evento, mientras que algunos de sus compañeros de trabajo masculinos solo pudieron asentir con la cabeza en señal de aprobación ante la exhibición. Los siguientes en notarlo fueron los shinobi y las kunoichi, junto con los estudiantes que estaban a punto de irse a clase al salir de sus casas o que lo vieron desde sus ventanas. La mayoría pertenecía al mismo grupo que sus compañeros, aunque hubo algunas excepciones. «Dios mío», gritó una chica de cabello rosado cuando vio la pancarta desde la ventana de su dormitorio antes de soltar una risita emocionada por lo que deletreaba la pancarta. «No puede ser, ¿cómo no vi esto venir?», gritó una chica rubia mientras salía de su puerta principal dejando caer su almuerzo mientras sus ojos recorrían la pancarta permitiendo que su boca pronunciara las palabras. Del residente Hyuga, 3 pares de Byakugan se asentaron sobre 3 expresiones distintas. Y Tommy sonreía de oreja a oreja, mientras se aplaudía intentando contener la risa nerviosa. Hanabi dudaba en qué pensar, y finalmente se conformó con una simple sonrisa de alegría por su hermana mayor mientras trazaba el mensaje que tenía delante.
Sin embargo, Yashi tenía una expresión en su rostro como si hubiera visto toda su casa quemada. Cantidades iguales de horror y ira cruzaron el rostro del hombre mientras la intención de matar comenzó a filtrarse de él. En la residencia Namikaze, una pequeña pelirroja aplaudía emocionada mientras miraba por la ventana la última acción de su hermano. Mientras tanto, a sus espaldas, el resto de su familia experimentaba reacciones muy diferentes. Minato estaba furioso, su mente ya estaba acelerada mientras miraba fijamente la última broma de su hijo. ¿Cómo pudo hacerle eso al monumento del Hokage? ¿No se daba cuenta de que estaba profanando el monumento de una aldea? Además, ¿cómo no le contó lo que estaba escrito allí antes de contárselo a toda la aldea? ¿Y a qué se refería con Uzumaki? Pensó el rubio mientras seguía mirando fijamente el mensaje colgado. Minami y Naruto estaban en shock, con la mirada fija en el cartel que colgaba sobre la aldea, sin saber qué pensar. Una parte de ellos estaba feliz por su hermano, pero también celosa / enojada con él por haber creado todo este evento. Pero sobre todo, sentían confusión al ver el punto del cartel. ¿Uzumaki? Pensaron ambos, preguntándose a qué se refería su hermano con ese cambio. Sin embargo, fue en Kushina donde se encontró la verdadera reacción. Simplemente se quedó allí, como congelada, mientras leía la pancarta. La culpa, la felicidad, la tristeza, la ira, la preocupación y una pequeña punzada de miedo luchaban por apoderarse del rostro de la pobre mujer mientras sus ojos violetas seguían recorriendo la pancarta, haciéndole parecer como si estuviera sufriendo un pequeño ataque. Al mirar de izquierda a derecha, se encontró leyendo las palabras una vez más, como si intentara creer que eran reales. Naruto Uzumaki, el hombre más afortunado de Konoha, estás saliendo. Hinata Hyuga, la chica más hermosa del mundo. La pancarta, con letras naranjas brillantes, ondeaba con la brisa matutina a la vista de todos. Varias preguntas le asaltaron la mente al leerla por segunda vez. ¿Cómo fue que me perdí el momento en que mi propio hijo estuvo con Hinata? Pensó para sí misma. ¿Cómo pude perderme algo tan grande como esto? ¿Por qué no lo vi venir? Pensó la mujer mientras su mente acelerada finalmente comenzaba a calmarse lo suficiente como para que otros pensamientos comenzaran a invadir su conciencia. Espera, ¿cómo no me lo dijo? ¿De verdad lo he alejado tanto de mí? Espera, ¿en qué estoy pensando? Misochi tiene su primera novia. Ah, y es Hinata. Ay, Dios mío, se verán tan lindos juntos. Me pregunto si Hitomi estará viendo esto. Me pregunto cómo se lo estará tomando Yashi. Pensó la pelirroja en rápida sucesión. Sus pensamientos finalmente se posaron en una parte específica de la pancarta que de repente se convirtió en el foco de su atención. ¿Por qué dice Naruto Uzumaki en lugar de Namikaze? ¿Intenta decirnos algo? ¿Pero qué significaría omitir solo la parte de Namikaze de su nombre? Se preguntó Kushina. Y con esas últimas reflexiones, se giró para ver la reacción de su familia ante la pancarta. Al mirar a su alrededor, vio las reacciones interrogativas y, en el caso de su esposo, furiosas ante el anuncio. Mito seguía aplaudiendo en la ventana, y sus dos hijas miraban a Kazan y Tousan como esperando que les explicaran lo que estaba pasando. Minato, comenzó Kushina, pero antes de que pudiera continuar, su marido la interrumpió. Kushina cuida a las niñas, yo tengo que ir a cuidar a nuestro hijo, declaró Minato con una voz de calma forzada mientras se marchaba en un familiar destello amarillo, dejando a Kushina para que se girara hacia sus hijas, que todavía parecían un poco aturdidas. Chicas, ¿sabían que Naruto y Hinata estaban juntos? Preguntó Kushina a la pareja mientras cada una encontraba su mirada violeta, haciendo una pausa antes de responder. No, Kazan, pero ya no paso mucho tiempo con Oni-chan, respondió Naruto, algo avergonzada, lo cual no pasó desapercibido para Kushina. No, Kazan, la verdad es que no tengo tiempo para preocuparme por las acrobacias de Oni-chan, aunque sé que se queda después de clase con Hinata para ir a ese curso de jutsu médico con la tía Shizune. Supongo que solo fue a pasar tiempo con Hinata, respondió Minami mientras comenzaba a responder sus propias preguntas de la misma manera que la había llevado a alejarse tanto de su hermano. Espera, ¿cuánto tiempo lleva asistiendo a estas clases? Preguntó Kushina, preguntándose por qué no se había enterado antes. Minami se detuvo un momento y reflexionó antes de responder. No estoy segura. Creo que fue durante nuestro segundo año. En algún momento tendrías que preguntarle a Shizune, respondió Minami mientras Kushina asentía levemente para sí misma. Sí, supongo que debería, en fin, chicas, prepárense para la escuela. Mito, vamos a visitar a tu madrina un rato, llamó Kushina al darse la vuelta y encontrar a su hija menor, que seguía aplaudiendo alegremente en la ventana.
Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, dentro del complejo Senju, Shizune en ese mismo momento estaba sonriendo para sí misma mientras miraba la pancarta que colgaba sobre los rostros de los Hokage. Bueno, ya era hora de que esos dos finalmente se lo contaran a todo el mundo, se rió para sí misma. Siendo su profesora durante los últimos años, era bastante obvio para ella que estaban saliendo o tan cerca de hacerlo que daba igual. Mientras tanto Tsunade simplemente se reía de todo el asunto, mientras golpeaba su puño contra el alféizar de la ventana tratando de recuperar el aliento mientras miraba la pancarta hacia Shizune. Shizune, por favor, dime, ¿alguna vez hace algo a medias? Logró decir entre risas mientras su estudiante se detenía un momento antes de negar levemente con la cabeza. No es que lo haya visto tan bien, mi señorita, también se está volviendo bastante prominente en el campo de la medicina. De hecho, es uno de los mejores estudiantes de mi clase preparatoria, respondió Shizune, aún sonriendo, mientras su sensei recuperaba el aliento lentamente. Sin embargo, las palabras de su estudiante llamaron la atención de Tsunade. Aunque había luchado para instalar el programa básico para su aprendiz, no había tenido la oportunidad de pasar a ver cómo iban las clases. Entre su trabajo en el hospital y la creación del núcleo ninja médico en las fuerzas regulares, no había tenido mucho tiempo libre. El poco que tenía lo había pasado con Kusina y las chicas, como pronto se dio cuenta al reflexionar. Al pensarlo, reconoció que nunca había sido muy cercana a Naruto. Simplemente le recordaba demasiado a su hermano a esa edad, y el dolor de esa pérdida aún era insoportable. Al pensarlo, se dio cuenta de lo poco que sabía realmente sobre su único ahijado, y con esa comprensión, una punzada de arrepentimiento la invadió. ¿Cuánto lo he ignorado por mis propios miedos?, pensó, sintiéndose de repente como una cobarde al huir del chico solo por su apariencia. Con un escalofrío, decidió pasar por casa de los Namikaze más tarde ese día para ver si al menos podía empezar a conocer al chico con el que debería haber pasado tiempo durante años. Oye Shizune, ¿podrías contarme un poco sobre el niño?, preguntó Tsunade girándose para encontrar a su estudiante parpadeando hacia ella y luciendo ligeramente confundida por su pregunta. No veo por qué no, respondió ella, preguntándose en privado por qué su dama de repente se estaba interesando en Naruto, pero decidió ignorarlo. De vuelta en la cima del monumento, Naruto no pudo evitar sentir una punzada de instinto asesino que surgía de toda la aldea mientras el estandarte ondeaba para que todos lo vieran. Su sonrisa se desvaneció ligeramente al preguntarse qué sucedería. Aún así, había valido la pena, y al pensarlo, Naruto volvió a sonreír mientras su pasajera añadía su propia opinión. Bueno, mi pequeño retoño, esto debe ser la cosa más tonta que has hecho o la más romántica, pensándolo bien, probablemente sean ambas cosas. Jurubi rió entre dientes, sonriendo al ver que Hinata se ponía colorada al pensar en todos los que leían el mensaje. ¿A quién le importa? Esto es genial. Se rió la voz. Sí, esto fue perfecto. De acuerdo, Naruto, mientras Jurubi dejaba escapar un suspiro. No es por interrumpir, pero siento que se acercan unas señales de chakra, y parecen pertenecer al Anbu de tu padre, dijo la mujer con un tono de preocupación. Entonces, ¿correremos para salvar nuestras vidas?, preguntó la voz. Oh, sí, vamos. Respondió Naruto mientras se giraba hacia Hinata. Hinata-chan, te veré luego en la final, tengo que irme ahora, dijo Naruto dándole un rápido abrazo a Hinata antes de agarrar una de las cuerdas y deslizarse hacia el pueblo de abajo. Justo cuando saltó, Hinata se encontró rodeada de varios Anbu que buscaban al chico vestido de naranja. Oye, Neko, ve y lleva a la niña a la escuela, nosotros encontraremos al niño, gritó un Anbu con máscara de lobo a su compañera. Mientras tanto, los otros tres Anbu empezaron a correr montaña abajo tras el chico, intentando atraparlo antes de que llegara a la ciudad y darles caza. Mientras tanto, Hinata observó a Neko mientras sus compañeros se marchaban. Neko-san, ¿qué harán con Naruto-kun cuando lo atrapen?, preguntó Hinata sin poder disimular la preocupación en su voz. Neko solo la miró en silencio un instante antes de responder. Nuestras órdenes son escoltarlo a él y a sus cómplices a las finales de la academia por ahora. Después, ambos serán llevados ante el Hokage, terminó sin una pizca de emoción en su voz. Esto hizo que Hinata cayera levemente. Sabía que probablemente estaría bien, pero no podía evitar preocuparse por Naruto. No se había llevado bien con su padre en los últimos años, y este incidente sin duda empeoraría las cosas entre ambos. Al ver esto, Neko decidió consolarla. Estoy segura de que el Hokage será amable con ustedes, niños, dijo en un intento de sonar reconfortante. No estoy preocupada por mí misma, Neko-san.
Respondió Hinata con voz más firme, no quiero ver a Naruto-kun meterse en muchos problemas, eso es todo. Dijo mirando a Lambu con una mirada que hizo reír un poco a la mujer a pesar de ella misma. Bueno, supongo que sabemos quién está a cargo de esta relación, pensó Neko, mientras ella y Hinata desaparecían en un remolino de hojas. Más tarde, en la academia, Hinata y el resto de la clase esperaban sentados a la llegada de Iruka. Mientras tanto, Hinata recibía varias miradas debido a los sucesos de la mañana. Kiba, Sakura e Ino ya la habían bombardeado con preguntas a su llegada, desde por qué no se lo habían dicho hasta de quién había sido la idea del cartel y pidiendo más detalles sobre la relación entre las dos. Las chicas solo podían reírse de lo bonito que era, mientras que Kiba no dejaba de decirle lo genial que había sido el cartel y cuánto queríamos que Naruto le hiciera uno cuando consiguiera una chica. Mientras tanto, dos figuras de la clase guardaban silencio durante la mañana. Naruto y Minami permanecieron en silencio durante las primeras lecciones, sin saber aún qué pensar sobre los acontecimientos de la mañana. ¿Qué más me he perdido de Oni-san? Se preguntó Naruto mientras esperaba la llegada de su hermano, mirando de vez en cuando por la ventana del aula. ¿Cómo me perdí esto? Se supone que soy su One-san por amor a Dios. ¿Qué he estado haciendo? Si puedo perdérmelo, ¿qué sigue? Pensó Minami, castigándose por haber tenido tanto miedo de sus propias emociones como para haber abierto una brecha tan grande entre ella y su hermano. Antes de que alguno tuviera tiempo de pensar más en el asunto, la puerta del aula se abrió y entró Iruka seguido por un chico rubio al paso de dos Anbu que lo flanqueaban. Bueno, chicos, es hora de empezar los exámenes, dijo Iruka, mirando por última vez a Naruto y a sus acompañantes. Bueno, les diste una buena pelea mientras pudiste, dijo Jubi con un tono animado en su voz. Sí, quien hubiera pensado que serían capaces de limpiar ese carrito de frutas, pero aún así los hiciste trabajar para conseguirlo. Rió la voz en acuerdo. Oye, ¿quién dijo que podías dejar de practicar? Aún no dominas el número 6, hasta entonces no tendrás tiempo libre bajo mi vigilancia, soldado. Ahora vuelve al trabajo o empezaremos de nuevo. Dijo la mujer en un tono firme dirigido a la otra voz. Ja, qué lástima ser tú, rió Naruto mentalmente mientras su otro confidente dejaba escapar su propia risa antes de desvanecerse. Oh, bueno, tendrás que lidiar con Kazan más tarde, así que, ¿quién es el que tiene que ser ahora? Respondió la voz. Oh, mierda, pensó Naruto mientras se detenía por un momento con los ojos muy abiertos. Oh, mierda, es cierto, pero una cosa a la vez, por ahora solo concéntrate en aprobar este examen, no voy a dejar que lo arruines después de todo el trabajo que has hecho para llegar aquí, interrumpió Jubio antes de que los dos pudieran volver a enfrentarse. Tienes razón, tengo un examen que aprobar. Dijo Naruto en voz alta por accidente, con su entusiasmo, atrayendo la atención de todos los ocupantes del aula. Y ahora todos piensan que estás loca. Vaya manera de empezar con buen pie, como siempre, pequeña. Suspiró Jubi sacudiendo la cabeza con exasperación mientras el rubio avanzaba hacia su examen.